Ahora sí. Bueno, ahora sí. Nuevamente. Les decía que no salió en la grabación, no me salió la voz, que iba viéndolos entrar, y a mí me da mucha alegría encontrarme con personas que nos conocemos de diferentes ámbitos, de diferentes momentos de la vida, de diferentes procesos, suyos, míos, nuestros, y volver a encontrarnos, y pensaba, ¿será que sana el que insiste, ¿no? El que insiste, el que insiste, el que insiste? Y también me da mucha alegría, y esto agradezco a esta modalidad que nos permite conocer gente de tantos lugares diferentes, y eso hace que todo sea tanto más rico también, ¿no? Y que nos podamos salir de nuestro pequeño mundo en algún punto, y conocer otras historias. Así que bueno, estoy feliz de poder compartir con ustedes esta temática que para mí es súper significativa. Les contaba cuando hicimos, no sé si hice un vivo o un cartelito que decía, que se llamó Masterclass de El regalo de las heridas, no porque yo sea máster en nada, porque no tengo ningún máster, sino porque el tema realmente me parece máster, me parece que es un tema que es tan importante que lo podamos mirar, que lo podamos incluir, que realmente en todo mi proceso que me vengo formando, y yo también trabajando en lo que tengo que trabajar de mi historia, de mis heridas, para estar en este presente más íntegra, es uno de los temas que me pareció más significativo. Entonces, para empezar, que quiero mirarlos además, y gracias por prender las camaritas, gracias, que se los pedí especialmente. Para empezar, quiero proponerles algo que parece muy simple, pero sin embargo lo solemos pasar por alto. Y es que puedan tener, les va a parecer tal vez raro lo que les diga, mucha conciencia de este momento presente, con lo cual les voy a pedir que estén lo más cómodos posibles, sentados, con las plantas de los pies bien apoyados en el piso, que tengan plena conciencia de este momento presente, porque si bien vamos a estar hablando de una forma de sanar algo de lo que pasó, finalmente todo salió bien, y acá estamos, y en este presente, en este preciso momento, estamos bien, nuestra vida no tiene tal vez ni un poquito del sufrimiento que tuve allá y entonces. Y les digo esto porque cuando pensé en este nombre del regalo de las heridas, dije, uy, tal vez sea muy dramático poner este nombre, ¿no? Porque ya heridas suena a dolor, suena a corte. Sin embargo, elegí ponerle el regalo porque entiendo que cuando podemos tener por lo menos un indicio de cuáles son nuestras heridas más profundas, podemos liberarnos mucho. Pero además, la invitación hoy y en este momento histórico que estamos transcurriendo como humanidad, entiendo que es un momento para ya dejar de abrazar el sufrimiento, para ya dejar de abrazar el sufrimiento, para poder hacer de aquello que nos pasó tal vez algo diferente. Porque entiendo, y esta por supuesto es solo una opinión muy personal, y tal vez hable de mí, después me contarán, que los humanos en algún punto tenemos una fuerte propensión a quedarnos agarrados así de las historias un poco dramáticas, de lo que nos pasó, de lo que vivimos. Y obviamente nos cuesta un poco encontrar otro modo de pensarnos, de vivirnos, de decirnos, de presentarnos, que no sea desde el drama. Y tal vez, insisto, esta es solo mi opinión, pero hoy es mi invitación a que podamos estar presentes en este momento, reconociendo que acá estamos, que podemos agradecer muchísimas cosas, y que justamente una de las posibilidades que vamos a tener hoy
y tal vez muchos ya conozcan algo de esto, es poder pensar este método como algo justamente para seguir liberando aquello que ya nos pesa y que ya no va más con nosotros para hacer lugar a algo nuevo. Así que presentes con todas nuestras fortalezas, con todo nuestro autosostén, y hago este gesto porque nuestro cuerpo físico es lo que primero nos sostiene, la respiración, y todo lo que tengamos que hablar de lo que va para atrás es solamente para rescatar de aquello lo que nos pueda servir hoy. No tiene ninguna intención de ir a recrudecer la herida. Ahora, así como digo esto, también sé que si en algún momento de nuestra vida no nos animamos a ir profundo con aquello que nos dolió, es muy difícil sanar, limpiar y estar más enteros. Así que bueno, dicho esto, gracias Agustina por ayudarme, por sostener siempre el espacio, a mí. Así que gracias, gracias, gracias. Agustina es mi coequiper hermosa. Así que bueno, con muchos nos conocemos, pero con algunos no, así que me presento, chiquito. Acá tengo mi presentación, que por supuesto la preparó Agustina, por supuesto. Me llamo, esa foto es muy significativa para mí porque es en Ecuador, hace un par de años, que fui para hacer algunas rondas de constelaciones y trabajo con Eneagrama, que son dos de las disciplinas que me gustan mucho y que me resultan tan prácticas. Yo tengo una hipótesis, y es que en este tiempo no hay más tiempo para tanto rollo, que tenemos que encontrar métodos de otros o nuestros que nos ayuden a ir más rápido al hueso, ¿no? Más rápido, y el eneagrama y las constelaciones son dos de estas metodologías. Bueno, eso fue en Ecuador, me convocó una preciosa de Guayaquil y conocí gente hermosa, y así voy conociendo gente por el mundo, porque bueno, soy argentina, soy cordobesa, como dice la canción, me gusta el vino y la joda lo tomo sin soda, bueno, y el fernet también. Soy de un pueblito que se llama Corral de Bustos, pero viví muchísimos años en Cipolletti y un año en Neuquén, en la Patagonia, de donde conozco un montón de gente hermosa que está hoy acá, y en este momento de mi vida, y no sé por cuánto, estoy viviendo en Italia, hace un año y medio, con un calor que ni les cuento, así que los patagónicos que están allá con fresquito, bueno, acá hace un calor de locos. De hecho me había peinado para estar más presente, más linda para ustedes, pero no, llegó el momento de la clase y dije, no, sale colita porque no hay forma con la humedad. Así que bueno, mi profesión de base es la psicología social, y mi pasión siempre fue trabajar con los equipos en el ámbito de las empresas, en donde por supuesto sigo trabajando porque me encanta trabajar con las personas dentro del ámbito de las empresas, porque entiendo que hay mucho ahí para aportar desde la mirada sistémica de la comunicación, desde poder darle a cada persona el lugar que cada uno tiene. Y trabajando en el ámbito de las empresas, también vi que había un punto en el trabajo con las personas y con los equipos, en donde había un límite, y ese límite tenía que ver con que la persona tenía algunos aspectos de su emocionalidad y de su historia que estaban absolutamente tapados, por supuesto inconscientemente, que impactaban en otros aspectos de la vida. Así que bueno, trabajo en el ámbito de las organizaciones y también me autodeclaré terapeuta sistémica porque bueno, uno la psicología social, con el coaching ontológico, con el eneagrama, con las constelaciones, con el focusing y con la biodecodificación. Y creo que me voy a morir estudiando cosas para poder seguir aportando a las personas algo que les y me ayude a mirarme un poquito más para estar más plena en este momento presente. Así que bueno, ¿qué son las heridas? ¿Qué son las heridas de nacimiento? Las heridas de nacimiento tienen que ver a veces con situaciones reales que vivimos, reales, concretas, ¿no? Cuando digo reales, concretas es, bueno, si me quedé sin mamá o papá de niña, si tuve una mamá con depresión o con problemas psiquiátricos, si no conocía a papá porque se fue o se fue mamá,
si me crié con mis abuelos y no con mis padres, si hubo una enfermedad o un suceso traumático. Estas son situaciones reales, hechos concretos que a cualquier humano impactarían, por supuesto. Y estamos hablando de situaciones que nos ocurren en los primeros años de vida, yo diría los primeros 7 años de vida, el primer septenio, ¿no?, que vivimos como personas, incluyendo un periodo súper importante, que algunas disciplinas le llaman el proyecto sentido, que es todo lo que vivimos en la panza de mamá, desde nuestra gestación hasta el año. Y esto es fuerte, pero es muy importante incluirlo. Cuando nacemos, y durante todo ese periodo, estamos profundamente ligadas a las emociones de nuestra mamá. Entonces ya acá tenemos un dato interesante para ver, para pensar, tal vez para investigar. ¿En qué estaba mamá? ¿Cómo era su situación allá en aquel momento cuando me gestaron? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue mi parto? ¿Cómo fue mi primer año? Porque obviamente como niños no tuvimos ninguna responsabilidad, pero sí tuvimos implicancias, porque sea como sea, ahí estábamos dependiendo de este cuidado adulto, ¿no? Bueno, a veces son situaciones reales, ¿no? Fueron hechos concretos reales, pero a veces, como los niños no tienen una segunda intención, no pueden leer entre líneas, no tienen todavía el pensamiento abstracto desarrollado, hay situaciones que pueden parecer muy chiquititas, pero el niño las vive como un hecho traumático. Mamá se demoró 20 minutos en buscarme al colegio, y me quedé esperando un ratito afuera. Ese ratito, que para un adulto por supuesto son 20 minutos de reloj, para el niño en su vulnerabilidad es un montón, ¿no? Este chiste que a veces se hace de no te quiero más, si haces tal cosa no te quiero más, no te miro, no te hablo, estas cuestiones, para el niño son vividas como traumáticas. Por supuesto, estoy hablando de un abanico de situaciones muy amplio, en donde no da lo mismo, ¿no? No da lo mismo una situación de abuso real que el hecho de que mamá llegue 20 minutos tarde a buscarme, o papá. Por supuesto no es lo mismo. En este abanico de situaciones, ¿no?, hay un montón de colores. Entonces, ¿qué son esas heridas? Son esas situaciones simbólicas o reales que viven los niños en los primeros años de vida. Es la percepción que tenemos al momento de nacer y en ese primer periodo. A esto, desde algunas disciplinas, se le llaman las heridas de nacimiento. Nosotros hasta el momento de nacer nos vivimos como una unidad con nuestra madre. Somos uno. Imagínense que es la persona con la que más intimidad hemos tenido con nuestra madre, con lo difícil que es después el vínculo con la madre, ¿no? De algunas maneras. Esa sensación de unidad, de soy uno con el todo, siempre digo que el único lugar seguro en el mundo, seguro, es el útero de mamá, porque en el útero de mamá es donde no nos falta la comida, no nos falta la temperatura ideal, la protección, es el lugar ideal. Cuando salimos del útero de mamá, en el momento del nacimiento, se produce la primera herida, la primera crisis, que es el contacto con el mundo externo, ¿no? Salimos de la unidad a la dualidad. Bueno, y ahí empieza otro capítulo de nuestra vida. Entonces, estas son las heridas, esto es lo que son las heridas primarias, a esto nos referimos con heridas primarias, ¿no? Estas situaciones de corte afectivo que el bebé o el niño va a vivir. Ahora, antes de avanzar con la teoría, les quiero relatar cortito un par de historias, y quiero que presten atención a estos pequeños retazos de historias que les voy a contar. Pequeños retazos, que son situaciones reales de personas con las que vengo trabajando, y algunas mías también. Una de las historias, una mujer joven, profesional, exitosa, súper independiente, saludable,
consultaba, quería trabajar un tema que tenía con una casa que tenía en común con su expareja, con la que se había separado ya hace casi 3 años. Una casa, fíjense, esto que les voy a contar le vamos a poner de nombre el síntoma. Esta era su situación actual. Había algo ahí, en esta actualidad, que le generaba X situación de malestar. Y bueno, 3 años casi, y era tal la parálisis y el enojo, el rechazo que ella tenía, por supuesto confuso, no sabía por dónde, realmente confuso, cuando uno no sabe por qué tanto algo, que no podía ni siquiera sentarse a conversar para avanzar con eso, ¿no? A ella le llamaba la atención esto que le pasaba. Justamente porque su estilo independiente, segura, resuelta, no coincidía con este comportamiento. Y ella se sentía paralizada, no respetada, ninguneada, no validada. ¿No? Esta era su sensación hoy, en este síntoma. En la sesión, en el trabajo que estuvimos haciendo, empezamos a buscar, bueno, con uno de los métodos con los que se trabaja, en qué otros momentos de su vida había tenido estas sensaciones. Y el inconsciente es tan generoso, que cuando le preguntamos, las imágenes vienen así, súbitamente arriban. Entonces aparecieron situaciones, o una situación muy puntual en su adolescencia, ¿no? En donde el chico que le gustaba, un día habían tenido un encuentro amoroso, en la inocencia de los 15, y al otro día no la había saludado, ya estaba con otra chica, ¿no? Entonces para ella esa situación fue un trauma. Esto que hoy como adultos nos puede parecer hasta risueño, ¿no? Bueno, pero seguimos avanzando un poco más, y cuando tenía 6 o 7 años, había tenido una situación con un amigo de su padre, ¿no? Que había abusado de ella, y entonces también se había sentido ultrajada, no mirada, no cuidada, entregada como una cosa, rechazada también, ¿no? Entonces, esta situación que le disparaba esta situación actual, en lo profundo, se encadenaba con aquellas situaciones vividas en su temprana infancia. Yo les voy a pedir que, si tienen preguntas, las vayan escribiendo en el chat, ¿sí? Así yo les puedo seguir contando esto. Otra historia, en estos días también, fue de un hombre de unos 50 años que estaba notablemente preocupado por su adicción displacentera al trabajo. Él podía reconocer que no podía parar de trabajar. No podía, trabajaba de lunes a viernes en su trabajo formal, digamos, pero él se llevaba trabajo y se ocupaba de no tener ningún tiempo libre. Estaba esencialmente alejándose de la posibilidad de hacer cualquier otra cosa que no sea trabajar. Por supuesto, estaba contrariado porque una parte suya quería hacer otra cosa, porque esto le impedía incluso tener una vida social, tener pareja, y la otra parte, le impedía absolutamente dejarse tiempos libres. Cuento corto, cuando empezamos a indagar hacia atrás en sus primeros años había una mamá muy exigente, muy castigadora, muy juzgadora, descalificando cada uno de sus logros, ¿no? Y con un peso muy fuerte a lo que tenía que ver con el trabajo. Mujer que podía reconocer muy dependiente de la mirada de los otros, no pudiendo siquiera estar sola, no pudiendo siquiera pensarse en una situación que no fuera trabajar. La tercera historia, y tengo unas cuantas, pero presten atención a esto porque va a tener que ver con lo que les voy a contar más adelante. La tercera historia tiene que ver con una mujer que
una mujer también de 40 y algo de años, que ella podía reconocer con mucha angustia su tremenda dependencia a la mirada de los otros. Tanta dependencia a la mirada de los otros que obviamente no podía clarificar quién era ella, porque ustedes imagínense que si estamos pendientes de la aprobación de todos los demás, es imposible estar en nosotros, ¿no? Bueno, cuando ella puede detectar esta necesidad de estar pegada a otro, ¿no? Pegada a otro, sintiendo la soledad como si fuera un peligro, ¿no? Y un cansancio, porque hay que sostener estar pegada a otro todo el tiempo, ¿no? Un cansancio tremendo. Ella tenía dificultades para sostener relaciones, porque obviamente cada vez que se ponía en relación con alguien, ella lo tomaba como un bastón. Esto es totalmente inconsciente, totalmente inconsciente. Y obviamente las personas con las que se vinculaba, al ratito, ¿quién puede sostener esto? O sea, se iban, ¿no? Y ella decía, ¿qué pasa? Si yo quiero tener una relación, ¿qué pasa que el otro se va? Cuando empezamos a indagar un poquito en esto, resultaba que en sus primeros años de vida, su papá había engañado a su mamá de una manera muy, muy grotesca, y ella se había quedado con todo el enojo y el miedo de su mamá de quedarse sola con sus hijos. Por supuesto que esto no es consciente. En tanto y en cuanto ella no pudiera ver que ese enojo y ese miedo no era de ella, iba a seguir replicando en las parejas actuales justamente este miedo. Quiero que me hagan, aunque sea una carita, y me cuenten si vamos bien hasta acá. Yo puedo charlar un montón. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, Moni. Bueno, genial. Genial. Bueno, sigo entonces. Entonces voy a poner otra vez para compartir. Entonces, ¿dónde estamos acá? Voy a poner esta pantalla porque si no los veo chiquitos y yo los quiero ver en grande. Voy a guardar esto que se me abre acá. Chan, 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 chan. Espero que... ¿Lo ven grande ahí? Sí, ¿no? Sí. Genial. Gracias. Bueno, entonces, ¿de qué herida hablamos y qué pasa cuando no las tenemos vistas o reconocidas? Imagínense algo bien simple. Supónganse que nos operamos de la clavícula, ¿no? Nos operamos de la clavícula, va todo bien en la operación, nos queda por supuesto la cicatriz, nos queda la marquita, el primer tiempo molesta un poco, al tiempo eso se seca, se termina de cicatrizar, casi no se ve, pero de vez en cuando, si hay humedad me duele el hueso, o si alguien me toca fuerte, puedo sentir como un rasgo de sensibilidad, o la ropa me molesta, o la tirita de la remera o del corpiño. Entonces, quiero que vean esto. La herida es previa a la tirita del vestido, el borde de la remera, la persona que me toca y me duele, o a la humedad que me hace sentir, me hace recordar que acá había una herida. Cuando no tengo reconocida mi herida, cuando no la tengo vista, es posible que esté mucho más vulnerable a reaccionar cuando alguien de afuera me toca, aún sin querer, esa herida. Entonces, ¿por qué es importante para mí poder abrir este tema? Porque muchas veces esta herida está tan en sombra, tan atrás, tan en sombra, tan naturalizada, incluso a veces creemos que la tenemos resuelta porque con la cabeza la podemos resolver, la podemos pensar, pero no alcanza. Y les quiero decir algo, que por lo menos para en este tiempo
para mí fue de un gran hallazgo o una gran confirmación. No se sanan las heridas si no las podemos transitar desde el cuerpo, si no podemos hacer algún acompañamiento, alguna actividad, alguna forma, algún método que incluya tocar la emoción y liberarla desde el cuerpo. Con la cabeza no alcanza, no hay gestión emocional efectiva solo con la cabeza. No existe. Por lo menos así lo creo y este tiempo lo vivo con convencimiento. Entonces imagínense, acuérdense de la tercera historia que les conté, esta chica que tenía este apego con las relaciones, ¿no? Bueno, todo bien, mientras la pareja no le dijera un día, mira, mañana, este fin de no nos vemos porque me voy con mis amigos al cine, a hacer un viaje. Era tocarle, rasparle directamente la herida. ¿Cómo te vas a ir? Y le aparecía todo el temor al engaño, a la traición, que finalmente no tenía que ver con ella, tenía que ver con algo que ella había llevado por su mamá. Pero la escena, la pareja se la aguantaba igual, ¿no? La escena se la comía igual, esta pareja, el escándalo era igual, la otra persona no entiende por qué tanta sobredimensión en la situación. Porque la reacción emocional es desmedida. Es desmedida. Porque imagínense si la persona realmente tiene un fin de semana con los amigos, cosa totalmente legítima, una escena de pegoteo, de dependencia, una persona que está bien parada como adulta, que quiere tener una relación, una construcción de adultos pares, va a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se disparó esto? Y así esto nos pasa cuando no tenemos vistas y reconocidas nuestras heridas. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando una situación que es muy chiquitita se me dispara una reacción que no sé ni de dónde me sale. Yo digo, bueno, hasta yo me doy cuenta que esto fue un exceso. Sin embargo, no lo puedo manejar. No sé si resuenan con esto. No lo puedo manejar. O sea, yo sé que es una exageración, yo sé que esto ni siquiera tiene que ver con esta persona, pero sin embargo, me sale todo eso ahí. Entonces, reconocer estas heridas, más o menos saber cuál es mi herida, cuáles, porque nunca es una. Se turnan, son bastante compañeras. Puedo reconocer cuáles son mis heridas. Me permite accionar en vez de reaccionar. Me permite vincularme de un modo un poquito más consciente, y poder hacerme cargo yo de mi herida, y ver que no tiene que ver con que el otro pasó y me lastimó, y me hizo, sino que tiene que ver con algo mío no visto, no elaborado todavía. Y yo creo que las personas vamos haciendo los procesos a medida que vamos pudiendo, nadie puede apurar los procesos. Siempre digo que ojalá hubiera descubierto esto hace 20 años atrás, ojalá hubiera descubierto el eneagrama hace 25 años, las constelaciones hace, no sé. Pero bueno, llega cuando llega, y uno las puede tomar cuando las puede tomar también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas heridas? Voy a ver acá que están escribiendo. Sí, después hacemos preguntas. Pero las preguntas las pueden ir escribiendo. Las preguntas las pueden ir escribiendo, porque acuérdense que no vamos a contar situaciones particulares, son preguntas, ¿ok? No es cuento mi historia, son preguntas, así que las pueden ir escribiendo. Ahí, Joana me pregunta, Carolina, perdón, gracias. ¿Cómo podemos llegar a hilar una situación que nos puede estar pasando ahora con algo sucedido en el pasado? Bien, yo lo que te diría, aún a veces dándome cuenta algunas, generalmente lo hago con ayuda,
No, sola a veces no puedo porque el inconsciente es tan generoso que se resiste a que podamos desarmar lo que tenemos construido como creencia. Entonces, bueno, a veces hay que buscar ayuda a alguien que nos acompañe ahí a meternos en esa sombra, en esa oscuridad, ¿no? Bueno, algunos podrán solos, no sé, yo no siempre he podido, lo digo sinceramente. Pero sí, podemos hacer como una listita, y acá puede ir un tip, de registrar qué situaciones a vos son las que más te disparan momentos de estrés o de desborde. Registrá, trata de pensar qué situaciones a mí me angustian de más, me enojan de más. Por supuesto uno las justifica, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos en donde yo me siento, ay, que esto me excede, ¿no? Y que si me mirara desde afuera, me daría cuenta que no es para tanto. No es para tanto, ¿no? Porque tiene que ver con la reactividad en vez de con la posibilidad de gestionar una situación. Son reacciones desmedidas. Y ahí vamos, y ahí vamos. Estas son las heridas, son algunos nombres. Yo a veces se los cambio un poco, ¿no? Y algunos se van combinando, porque por ejemplo, acá no está explicitado lo que tiene que ver con la agresión, ¿no? Con la violencia física, con el abuso. No está puesto así. En una situación de abuso hay humillación, hay sensación de abandono. ¿Por qué abandono? Y lo digo así con todo el respeto del mundo. Porque cuando un niño es abusado, ¿no? Seguramente hubo adultos que no pudieron verlo. No pudieron verlo. Entonces las sensaciones de abandono o de traición, ¿por qué digo traición? Las sensaciones inconscientemente, mírenlo de lo sutil, por supuesto, ¿no? Y doy solo ejemplos, esto no es matemáticas, son solo ejemplos. Las sensaciones, pero finalmente quienes me tenían que cuidar, me engañaron, no me cuidaron, ¿no? Esta es la sensación de traición. ¿Cómo? Mi papá, que tenía que estar conmigo, nunca me dio bolilla y se fue. Herida de traición. Cuando trabajamos en Enneagrama, acá hay mucha gente que ha hecho formaciones de Enneagrama conmigo, saben que algunos eneatipos también se vinculan con las heridas, ¿no? Hay eneatipos que están más vinculados con la herida del rechazo, de la humillación, otros de la injusticia y la traición, ¿no? Entonces hay heridas que tienden a meternos más para adentro, ¿no? La humillación y la insuficiencia me hacen como esconderme, como desconectarme de mi autoestima, y la traición y la injusticia me hacen ponerme más combativa, más reactiva. Y acuérdense esto, estamos hablando de esto no para recrudecer la herida y para quedarnos abrazando nuestra historia, ¿eh? No. Estamos hablando de esto para poder mirar la historia, hoy adultos acá con estos pies que pusimos en el piso, mirando la historia, viendo lo que vivimos, pero no para quedarnos abrazados a la tragedia, no para que sigamos hablando de lo que nos pasó, sino cómo puedo liberar toda esa emoción que en aquel momento como niña, no pude, porque no pudimos como niños, hicimos lo que pudimos, y hoy como adultos estar más plenos. Esto lo digo por lo que decía al principio, que hay como una tendencia a quedarnos víctimas de nuestra historia. No somos víctimas de nuestra historia. Como niños pudimos haber sido víctimas de situaciones en muchas ocasiones, pero hoy como adultos acá tenemos todos los recursos para sanarnos. Y si no podemos solos, hay mucha gente copada, amorosa, formada para darnos ayuda en esto. Pero está bueno proponerse pequeños ejercicios de dejo de escudarme atrás de mi historia. Dejo de escudarme atrás de mi historia. Dejo de victimizarme por mi historia. Porque lo único que hacemos
cuando caemos en esa tendencia, es justificar que no nos hacemos cargo de nuestro presente. Es lo único que hacemos. Y les cuento algo. Todos tenemos historias, cuestiones, dolores, heridas, todos. No hay gente que no tenga. No hay, no existe, porque es inherente al humano. Es inherente. Nuestro desafío y oportunidad está en encontrar cuál es el tesoro que hoy puedo tener a partir de aquello que viví. Parece una paradoja. Tal vez lo sea. Entonces vamos ahí a mirar un poquito de cada una de estas, de algunas heridas. Ahí Vanessa me pregunta algunas heridas, algún ejemplo. Bueno, esperen, vamos a ir por acá. La herida de abandono. La herida de abandono, bueno, como les contaba al principio, acuérdense que la herida es la sensación. No es que me abandonaron literalmente. A veces sí hubo un abandono literal. Y acá les quiero contar algo. A veces sí hubo abandono literal, o papás que fallecieron, o papás que dieron a niños para que otros los cuidaran, los criaran, o papás que no estuvieron. Entonces la sensación es de abandono, por supuesto. Ahora, miren esto. Niño, sensación de abandono. Pasan 30 años, tengo una pareja, una relación, y cuando la relación se termina me siento abandonada, abandonado. Anótense esto. Los adultos no nos abandonamos. Los adultos no abandonamos. Los adultos podemos terminar una relación, podemos corrernos, podemos dejar la relación. Pero cuando una persona en la adultez se siente abandonada, yo les diría, anda urgente a trabajar tu herida de abandono y tu niñita y tu niñito. Porque esa sensación de abandono no es de la adulta, es del niño. Como adultos lloramos, pataleamos, gritamos, todo lo que vos quieras. Pero no es el abandono desgarrador del niño que no sabe cómo sostenerse. Eso es muy importante para que incluso cambiemos las palabras que usamos ante lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, el abandono como máscara son personas que tienden a tener dependencia emocional. Esto del pegoteo que les contaba. ¿Por qué? Porque necesita sentirse que está con el otro, ¿no? Necesita, porque el miedo profundo, ¿cuál es? Es a quedarse solo. El niño es absolutamente vulnerable, nosotros también, pero es distinta la vulnerabilidad del niño. Entonces, las personas que tienen esta herida de abandono, en esta búsqueda de la dependencia, no sé, Mari, hay que trabajar en cada caso, es individual, es único, no sé. Hay que mirar cada situación. Por eso no vamos a trabajar casos particulares, sí preguntas que tengan que ver con esto grande que estamos abriendo, ¿no? Las personas que tienen la herida de abandono muy a flor de piel, generan dependencia, y a veces pareciera como que el resto depende de ellos, ¿no? Sin embargo, es su propia necesidad. Entonces, por ejemplo, mamás que no sueltan a sus hijos, mujeres que de alguna manera sobreprotegen al clan, con la excusa de que las necesitan, pero en realidad es la necesidad de no quedarse solas, ¿no? Entonces, en ambos casos, ya sea como víctima o como salvador, se genera esta sensación de dependencia. Necesita estar en compañía, le genera mucho temor estar sola. Les cuesta mucho concebir espacios de soledad, espacios de privacidad, de intimidad. Generalmente las personas que tienen esta herida a flor de piel, ¿no? Suelen priorizar a los otros o las necesidades de los otros por sobre las propias. Si algo de esto te resuena, fíjate, porque por ahí puede estar tu herida, ¿no? Entonces son personas que muchas veces dejan sus espacios por ocuparse de los demás. ¿Por qué? Porque el miedo profundo es a que me dejen de querer, finalmente.
finalmente a que me dejen de querer. El mecanismo que tienen es la dependencia, y a veces esto se puede recrudecer victimizándose, ¿no? Victimizándose. Por suerte, maravillosamente, hoy hay tantas disciplinas que están abriéndose en este sentido, tantas, que si algo de esto nos resuena y podemos encontrar esa persona con la que estemos cómodos para trabajar eso, y que amorosamente nos acompañe a ese lugar, ¿no? Porque cuando yo digo que estamos acá parados en este momento presente como adultos, y tenemos que ir allá a rescatar y a sanar a nuestra niña, a nuestro niño, bueno, por supuesto que es movilizante, y es doloroso, y es darnos cuenta. Entonces es lindo poder elegir a alguien que te pueda acompañar con firmeza, pero también con amorosidad. Ahora, no es para quedarte allá, es para quedarte, reparar y volver. Vamos, reparamos, nos traemos a nuestro niñito, nuestra niñita herida, y acá volvemos. Otra de las heridas es el rechazo, ¿no? Puede ser una silla que el eneatipo 2, una de sus heridas primarias es la sensación de soledad, de abandono. Por eso su modo de dar es compulsivo. Doy, no vaya a ser cosa que me dejen de querer. Doy aún a veces lo que no tengo. Sí, es así. Gracias por tu pregunta. La herida de rechazo. La herida de rechazo pudo tener que ver con papás o con sistemas familiares de mucha exigencia, ¿no? En donde nada de lo que hiciéramos es suficiente. Por supuesto que esto tiene que ver con estas personas, ¿no? Llamarle papás o adultos que criaron. Pero para el niño lo vive realmente como no soy suficiente, todo lo que hago no es suficiente. Entonces la vivencia es de autorrechazo. Si no soy suficiente para estos que debieran quererme y aceptarme y amarme y validarme, no sirvo. Entonces se genera una sensación de autorrechazo muy fuerte. Soy poco valiosa, soy poco valioso. Entonces, posiblemente, lo pongo siempre como ejemplo, siempre son ejemplos, posiblemente vaya por la vida esperando que mi jefe me reconozca, mi pareja me reconozca, mi hijo me reconozca, entonces me quejo porque no se dan cuenta, porque no me validan, porque no me valoran, porque al final porque haga lo que haga nunca le alcanza. Y otras veces, en las relaciones, ante la posibilidad de sentirme rechazado, directamente me voy de la relación. Cuando empiezo a sentir que el otro no me está validando, y que en realidad el otro no me tiene que validar, ¿no? Que se tiene que validar soy yo misma, es cada uno tiene que validarse, ¿no? En cada uno hoy como adultos está la validación. Entonces cuando esta herida no está vista, vamos a decirle cuando está en transparencia, cuando está en sombra, ante la posibilidad de que el otro, si el otro es muy seguro y no me valida y no está todo el tiempo mirándome, me siento rechazada, entonces me voy, me aíslo, no me vinculo en grupos, más bien me vinculo de uno a uno, pero ante cualquier situación en donde me sienta no mirada, huyo también, ¿no? Entonces la evitación, la huida, la impulsividad y la dependencia también son posibles rasgos de una herida de fondo de rechazo. Después está la herida de la humillación. Acuérdense que se combinan las heridas, ¿no? Estos son algunos nombres que desde algunas disciplinas se ponen. Esta herida de humillación es justamente causada por la humillación, por la vergüenza, por el maltrato, por la comparación. Vos tendrías que ser como tu hermano. Vos tendrías que ser como tu hermano, que finalmente siempre se luce, siempre le va bien, siempre las mejores notas. Mira, ya se recibió, se casó, tiene una familia como Dios manda. En vez, mira vos,
todavía dando vueltas, ¿no? Esta comparación. Por supuesto que nadie, o por lo menos creo yo, hace esto a propósito para, ¿no? Suelen ser estos comentarios que se hacen para que el otro reaccione, pero nunca sabemos nuestras palabras cómo pueden impactar en el otro. Entonces, el desprecio o menospreciar o la comparación, la invisibilización. No, bueno, te fue mal, listo, ni me hables. Hoy no te hablo. Hablo sobre todo en los niños, ¿no? Aunque en la adolescencia también esto es fuerte, porque el adolescente, abajo de esa cáscara de superpoderosos que tienen los adolescentes, abajo de eso hay mucha vulnerabilidad. Piensen que el adolescente está en pleno proceso de construir su identidad, ¿no? Quienes tienen o tuvimos hijos que pasaron por la adolescencia, sabemos que es una etapa muy difícil también para los padres, sin embargo para ellos lo es más, y acá es donde como adultos no tenemos que perder nuestro lugar de adultos. Porque el adolescente, y si no acuérdense de ustedes adolescentes, el adolescente, hay un momento en que necesita, por su salud, empezar a diferenciarse un poco de los padres. Ahora, si me diferencio de mis padres, por eso se pelean tanto con los padres los adolescentes, si me diferencio de mis padres, me pica la nariz como si estuviera diciendo mentiras, como dice el dicho. Si me diferencio de mis padres, ¿quién soy? Entonces, ¿qué empieza a pasar en la adolescencia? Empiezan a mirar referentes, ídolos, amigos, su clan, para ver con qué me identifico. Entonces es una etapa de la vida en donde me gusta esta metáfora de la langosta, ¿no? Donde me saco la cáscara, como las langostas, se me cae la caparazón que tiene que ver con mi identificación con la familia, y me quedo a flor de piel. Y viene un profesor y me dice, pero usted es un desastre. Y yo estoy a flor de piel, entonces me sale desde el carácter, me sale una reacción, porque obviamente es reactivo, pero es reactivo porque estoy en pleno proceso de construir mi identidad, y viene un adulto y me descalifica, me maltrata, me compara con otro. Entonces para mí el tema de la niñez y adolescencia es: tengamos conciencia de las palabras y de lo que decimos, y trabajemos mejor con nuestras carencias, nuestros faltantes, para que nuestros hijos, nietos, nuestros niños cercanos, no tengan que padecer tanto nuestra mirada, que está siempre atravesada por nuestra herida, siempre, excepto que la podamos ver. Entonces, esta herida de la humillación justamente hace que nos pongamos reactivos, que caigamos en episodios de ansiedad, porque no alcanzamos a dar con el estándar. Ayer trabajé con una hermosa. Esperen que se me estoy quedando sin batería, no puede ser. Chan, chan, chan. Estas son las cosas que pasan en vivo. Me encanta. Ayer trabajé con una hermosa. Este relato viene a colación de la herida de la humillación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me pueden escribir ahí si van bien, si soy clara, si me explico? Que ella estaba muy torturada porque decía que ella no podía con todo lo que tenía que hacer, no podía, una chica, una profesional divina, exitosa, hermosa, exitosa en lo que hacía, una artista. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿qué te falta? ¿En qué sentís vos que no es suficiente lo que haces? Entonces ella me decía,
ay, es que yo no me puedo organizar. Fíjense el relato, ¿no? Una cosa así, no me puedo organizar, no me puedo organizar. ¿Pero en qué? ¿En el trabajo? No, en el trabajo no, porque me encanta. Y en las cosas de la casa, en las cosas de la casa yo trato, le daba una ansiedad, una angustia, una desesperación que se le cambiaba la cara. Y yo trato de organizarme para tener la casa limpia, todo ordenado, pero no puedo. Y yo le decía, ¿te gusta? No, no me gusta y no me interesa, decía ella. No me interesa, pero me siento re mal cuando no lo hago. Y entonces empezamos a escarbar, pero poquito nomás, ¿no? Poquito. Le digo, ¿y quién en tu familia era muy impecable, muy ordenada y te dijo, nena, esto tenés que hacerlo así, tenés que ser una buena ama de casa? Y ella dijo, y mi nona. Y se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Y mi nona. Y entonces, poder mirar que esta exigencia tenía que ver con que la nona, cuando ella era muy chiquita, que la cuidaba, le decía, la casa tiene que estar impecable, las sábanas hay que plancharlas, toda una serie de mandatos, desde el amor que esa nona le tenía, porque obviamente le tenía amor, y que ella tomó como ley propia, como un mandato, y que estaba por sobre lo que ella amaba hacer. Pero ella, hasta que no pudo ver que esto no era que ella fuera insuficiente, que fuera una mugrienta, como decía ella, ¿no? Sino que ella podía hacerlo de otra manera, poder mirar a su abuela y honrar lo que le había dado, pero también poder separarse en el sentido de que ya no hacía falta hacerlo de la misma manera, ¿no? Y que esto no la hacía menos, porque ella se sentía en falta, porque no era tan impecable como la nona, ¿no? Entonces, estos síntomas, como esta historia que les cuento, aparecen cuando nos comparamos con el estándar que alguien nos ha puesto, siempre desde el amor tal vez, o generalmente desde el amor, con alguien que nos comparaba, pero hoy como adultos ya podemos ocuparnos de desarmar esa dinámica, ¿no? Ya no vale decir, bueno, yo soy así porque mi mamá siempre me comparaba con mi hermano. Bueno, no, ocúpate de eso. Porque si no te seguís justificando y sería un modo de seguir echándole la culpa a tu mamá. Ella tenía 70. O sea, ya está. O sea, está bueno poder desarmar esa dinámica y ver qué herida hay de fondo, ¿no? Y esto es lo que nos permite poder, por lo menos, abrir la cortinita y mirar con qué más tiene que ver este malestar que yo tengo. Otra de las heridas es la traición. La herida de la traición o de la injusticia también es justamente la sensación de me engañaron. Los que me tenían que cuidar no me cuidaron. Los que tenían que cuidar de mi niña, de mi niño, no lo hicieron. Me dejaron solo, me dejaron sola. Los que me tenían que tratar amorosamente me violentaron. O sea, el mundo me engañó, sería, ¿no? El mundo es hostil. Entonces son personas que una de las formas de vincularse es esta desconfianza, el mundo es hostil, y todos te joroban, y viste, tiene que ver con su mirada a través de su herida. Entonces hay un dolor emocional, hay una tristeza de fondo, hay una ira, una rabia, un resentimiento con el mundo, que tiene que ver con aquella herida primaria. Que esto es lo bueno, que cuando podemos meternos con aquella herida, imagínense esta metáfora, imagínense que allá en la herida hubiera un piletón con agua vieja que se fue pudriendo, tiene olor de lo podrido que está. Entonces nosotros vamos, nos empecemos a meter con esta herida viejita y empezamos a limpiar, ¿no? Empezamos a remover esa agua sucia, esa pileta, empezamos a limpiar los bordes, empezamos a ir al fondo a ver si no quedó nada ahí. Y esto tal vez lleva un tiempo, no se hace de una vez y para siempre. O sí, no lo sé, no lo sé. Pero sí cuando volvemos, o vamos volviendo con
con ese piletón que son las emociones, cada vez más limpio y más despejado, nos cambia la mirada en la actualidad. Porque la percepción de que el mundo es hostil no es la percepción de todo el mundo. Para otros el mundo es amoroso, para otros el mundo es fácil. Entonces, como miro al mundo, tiene mucho que ver con mi herida infantil. Entonces, limpiar la pileta vale la pena, vale la alegría, no la pena, vale la alegría, vale el alivio, vale estar como con la mirada más limpia, ¿no? Ayer me decía una hermosa, es como limpiar los lentes, ¿no? Limpio los lentes, bueno, y se ve otra cosa. La herida de la injusticia. Parecida, tiene que ver con, posiblemente con familias muy rígidas, muy duras, muy frías, muy perfeccionistas, muy perfeccionistas. En el eneagrama tiene mucho que ver con el 1, ¿no? O con el 3 a veces, pero más con el eneatipo 1. Entonces mi sentimiento es de, haga lo que haga, no alcanza, soy inútil, ¿no? Entonces me pongo cada vez más rígida, más inflexible. Y cuando nos ponemos rígidos e inflexibles, la necesidad es de controlar todo, porque encima todo se me va de las manos, y yo quiero hacerlo bien, pero bueno, me doy cuenta que es poquito lo que controlo, ¿no? Entonces, suelen ser personas que viven desde el deber ser, desde la rigidez, desde la normativa, y les cuesta mucho cualquier situación que tenga que ver con el cambio, con lo nuevo, y con las sorpresas, porque el que vive todo el tiempo tratando de normatizar todo, y está difícil que la sorpresa aparezca, y no hay mucha sorpresa en el control, ¿no? Entonces suelen ser personas que se rigidizan, incluso les cuesta mucho conectar con su sensibilidad, con su vulnerabilidad, pedir ayuda, ¿no? Y se muestran fríos. Y fíjense que dije se muestran, no son fríos, se muestran fríos. Entonces, estas son algunas de las preguntas que yo les traía para dejarles, para regalarles. Y como puntapié para quienes empiezan, o para seguir trabajando quienes lo vienen haciendo, los invito a que puedan registrar como en una lista, bueno, desde mis 0 años hasta mis 7, 8, ¿cuáles fueron los hechos de mi infancia? ¿Cuáles fueron los hechos significativos de mi vida? Como para empezar a pensar, ¿qué aprendí yo? ¿Qué aprendí para poder sobrellevar aquello que pasaba en casa, aquello que pasaba en mi familia? ¿Qué aprendí? Y esta es un primer gran paso para poder limpiar un poquito más, o por lo menos saber cuánto hay en aquella herida que está ya al fondo nuestro, y que por suerte está ahí para ser vista, para ser tapada, y cada vez que alguien viene y me toca la herida, justamente viene para que yo me pueda ocupar de mirarla, de sanarla, de integrarla, de abrazarla, y algo muy importante, de estar orgulloso de mi historia y no vivirla con vergüenza. Poder amigarnos con nuestra historia desde el orgullo y no desde la vergüenza. Y esto nos honra, esto honra nuestra historia, nos da fuerzas y nos permite hacer de aquello que nos pasó un regalo y un recurso. Porque cada vez que podemos mirar lo que nuestro niñito tuvo que vivir, todo lo que pudo lograr con 5, con 6, con 7 años, es un recurso que hoy lo llevamos puesto. Entonces, cada herida tiene escondido un regalo que solamente hay que hacer el trabajo de ir a buscarlo.
Y para esto hay que animarse a entrar al dolor, limpiar un poco esta pileta para traerlo para el hoy, para las situaciones que vienen. Entonces, bueno, esto es parte de lo que les quería compartir y que espero les sume, les sirva. Y por supuesto, si tienen preguntas para hacer, estaré feliz de contestarles. Acá Celeste me pregunta, ¿qué otros ejercicios podemos hacer aparte de registrar los momentos? Bueno, empezá por ese. Empezá por ese, a registrar los momentos, porque es un ejercicio súper poderoso. Otro ejercicio puede ser, escribo, acá les quiero dejar esto, que es un cuadro sintético. Escribo, como si fuera un cuentito, una de las situaciones que más me dolió en mi vida. Por ejemplo, les voy a contar la mía, y les voy a contar cómo me la contaba y cómo me la cuento ahora. Yo me contaba esta historia. Yo empecé a trabajar desde muy chiquita. Aparte usaba la palabra chiquita. Yo a los 14 años ya empecé a trabajar. Me compraba mis cosas, mi ropa, también les ayudaba a mis hermanos. Y bueno, desde los 14 nunca más dejé de trabajar. Y bueno, después trabajaba y estudiaba, después fui mamá y seguí estudiando y trabajando. Pero les juro que cuando yo me contaba esta historia, la contaba un poco victimizándome por esto, ¿no? Porque en el fondo estaba diciendo, pobre de mí, que trabajo desde tan joven, qué tremendos mis papás, no hicieron otra cosa distinta. Y una vez, en una formación, contando esta historia, una de las facilitadoras, que la odié por meses, me dijo, bueno, ya te podés contar una historia que te sirva. Yo en el momento dije, no, esta mujer no tiene corazón, no está escuchando lo que yo le estoy contando, que yo trabajo de chiquita, que nunca más me dieron plata mis papás, que yo sola me arreglé para todo. Y me quedé con eso, me quedé con eso bastante tiempo. Y después, haciendo el ejercicio, porque lo escribí, dije, a ver, con estos mismos hechos reales, concretos, porque esto no tiene que ver con mentirse, ¿no? Con estos mismos hechos, ¿qué historia me puedo contar hoy que a mí me sirva? ¿Y qué les cuento? Que yo tuve la suerte de trabajar a los 14 años en una empresa familiar. Y de verdad fue una experiencia hermosa. Y después seguí trabajando, entré en una empresa multinacional, y en el medio estudiaba abogacía y estudiaba psicología social. Después de varias veces de dejar abogacía, dejé y seguí con la psicología social, me casé y tuve a mi hijo, al amor de mi vida, y estudié, yo digo que él nació con la psicología social, porque fui a la primer clase con la panza así, a la clase siguiente, que era una vez por semana, tuve el parto, y después hice toda la formación con mi hijo bebé, ¿no? Con lo cual, él ya nació con la cabeza abierta con la psicología social. Esto, trabajar tan de joven, me ayudó a tener mucha experiencia laboral. Después, nada casual, me perfeccioné mucho en el acompañamiento a empresas familiares, fue lo que más me gustó. Y además pasó algo maravilloso, que es que fui sumamente independiente. Soy sumamente independiente, y eso lo aprendí allá a los 14. Entonces, toda la historia que sucedió, me la cuento de una manera, pero porque es real. ¿Y qué pasó? Cuando empecé a contármela de otra manera, realmente empecé a sentir la fuerza que yo tenía, que tuvo que ver con esos recursos que tuve en aquel momento. Entonces, aprovechando la pregunta de Celeste, fíjate si podés contarte una historia de modo que te sirva. Haz el ejercicio, hay que escribirla. Acá me pregunta Claudia, pero cuando reaccionás en la actualidad de una manera concreta, pero probablemente se debe a que cargas con esa herida que te pone en piloto automático, ¿cómo podemos minimizar los daños?
Bien. Voy a sacar esto, así los puedo mirar a todos. Bien. Me encantó esta pregunta. Me encantó esta pregunta. Bienvenidos a los que no saludé antes. Si tengo una pareja que es golpeadora, tengo una pareja que es golpeadora. Hecho concreto. Yo voy a trabajar mi herida de insuficiencia, de humillación y de rechazo, porque por algún motivo elegí una pareja golpeadora. Entonces, me ocupo de trabajar mi herida, lo que no quita que tengo una pareja golpeadora, entonces no voy a minimizar esto. Yo no lo voy a minimizar. Lo que puede pasar es que cuando trabaje mi herida de humillación, de injusticia, de traición, saben lo que voy a hacer con esta pareja golpeadora, ¿no? ¡Adiós! Me busco siempre parejas que a los 3 meses seductoramente se van con otras personas. Ok. Siempre elijo lo mismo. No me toca, lo elijo. No me toca, lo elijo. Ok, puedo ir a trabajar la herida que sea. Trabajo la herida. Ahora, no voy a minimizar o el engaño, el maltrato. Yo no hablo de minimizar lo actual. Hablo de separar lo que es real ahora de lo que tiene que ver con mi herida. Ahora, si mi herida es la de la traición y a mi pareja, que no me engaña, que es un amor, que me trata como una reina, como un rey, lo vuelvo loco porque tengo miedo que me engañe, anda a trabajar tu herida de traición, la tuya, la de tu madre y la de tu abuela también. Porque ahí, en vez de minimizar, estoy sobredimensionando la nada misma. Y esta persona está sosteniéndome amorosamente algo que no me lo puede resolver. Porque la pareja no me puede sanar la herida. Nadie nos puede sanar la herida. Nadie. 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 Voy a cortar la grabación para que podamos